Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 correspondiente a la convocatoria extraordinaria de julio de 2021 que se ha propuesto en el distrito de Castilla-La Mancha para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: sean las matrices A e I, aquí me dan una matriz A 3 por 3 y la matriz identidad de orden 3. Calcula razonadamente la inversa de A. Bueno, para hallar la inversa de A, lo primero que hay que hacer es hallar el determinante de la matriz. Y el determinante de esta matriz, si lo hacemos por la regla de Sarrus, sería 0 más 1 por 1 por 0 más 1 por 1 por 2, 2 primero por la diagonal principal me da 2, los sumandos me dan 2, y por la secundaria aquí sería 0, sería menos 3 menos 1, menos 3 menos 1 es menos 4, menos 4 más 2 menos 2, bueno, esto me da menos 2, este determinante da menos 2 y por tanto, como es distinto de 0, va a tener inversa, así que puede seguir haciendo el proceso que el siguiente paso consiste en hallar la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A, aquí la tengo. ¿Cómo se calculan los adjuntos de los elementos de A? Bueno, pues vamos a recordar y voy a hacer el adjunto del 2, del elemento 2. Como el 2 está en la fila 1, columna 3, suman par, 1, 3, 1 más 3, 4, suma par. Entonces el adjunto es el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila y la columna, donde se encuentra el 2. Si yo elimino la fila y la columna donde se encuentra el 2, me queda 1, 0, 0, 1, y este determinante vale 1. Por lo tanto, el adjunto del 2 va a ser 1. Si el elemento en cuestión que toma, en vez de sumar par la fila y la columna, sumase impar, ese determinante del menor que me queda cambiaría de signo a la hora de calcular el adjunto. Bien, por ejemplo, en el 1 que ocupa la posición 2, columna 3, si yo elimino la fila y la columna, me queda, ¿qué matriz me queda? Me queda la matriz de orden 2, 3, 1, 0, 1, cuyo determinante es 3 por 1, es 3 menos 0, es 3. Pero como está en una posición que suma impar la fila y la columna, cambia de signo, menos 3, ese sería su adjunto. Bueno, y así se haría con los 9 elementos de la matriz A. Uno a uno obtendríamos sus adjuntos y el conjunto de esos 9 adjuntos es la matriz adjunta. Siguiente paso es transponer la matriz adjunta. La transposición consiste en cambiar filas por columnas o columnas por filas, así que la primera fila menos 1, 1 de la adjunta de A se convierte en la primera columna de su transpuesta. Aquí está menos 1, 1, pero en columna. La segunda fila, 1, 3, menos 3, se transforma en segunda columna, 1, 3, menos 3. Y la tercera fila se transforma en tercera columna. Bien, matriz adjunta. Y el tercer paso y último es dividir los elementos de la transpuesta de la adjunta por el determinante, es decir, dividir por menos 2 todos ellos, o si queréis multiplicar por menos un medio, es lo mismo, multiplicar por menos un medio. Entonces la inversa es dividir por menos 2 o multiplicar por menos un medio. El resultado es esta matriz. Si yo divido menos 1 entre menos 2, obtengo un medio. Si divido 1 entre menos 2, obtengo menos un medio. Y así todos los elementos, los 9 elementos. Bueno, pues entonces ya tengo el apartado A resuelto. Calcule razonadamente la matriz inversa de A. El apartado B. Calcule la matriz X de la ecuación matricial AX más 3Y igual a A. Bien, pues si tenemos la ecuación AX más 3Y igual a A, como lo que pretendo es despejar X, lo primero que voy a hacer es ese 3Y que está sumando, lo voy a pasar restando a la derecha. Yo puedo restar matrices y sumar matrices, eso es una operación perfectamente lícita. Por tanto, AX es igual a A menos 3Y. Primer paso. Y el siguiente paso es el que tengo que tener cuidado, que es el siguiente. Yo ya tengo que despejar X y está multiplicando por A. Bueno, pues entonces, como está multiplicando por A, lo que voy a hacer es multiplicar por la inversa de A, pero la voy a multiplicar a la izquierda para que al multiplicar a menos 1 por A me
menos 1 y menos A me quedan la identidad, que es el elemento neutro del producto de matrices, y la identidad por X es X, con lo cual al multiplicar por la inversa de a la izquierda, A menos 1 y A desaparecen y me queda X, y a la derecha también tengo que multiplicar por A menos 1 y multiplicar a la izquierda, Entonces, ¿por qué tengo que cuidar esa lateralidad? ¿Por qué tiene que ser a la izquierda y no me sirve multiplicar a cualquier lado, como si se tratasen de números? Porque el producto de matrices no es conmutativo, entonces no es lo mismo multiplicar por un lado que por el otro. Así que, a partir de aquí sería que X, lo que he hecho es multiplicar A menos 1 por A, con lo cual la desaparece y queda X, y al multiplicar A menos 1 por A menos 3i lo indico, siempre con paréntesis, porque yo voy a multiplicar A menos 1 por todo lo que tengo a la derecha, y todo lo que tengo a la derecha es A menos 3i. Es importante poner los paréntesis aquí. Bueno, y esto si lo puedo aplicar, si queréis le podéis aplicar la propiedad distributiva, o si no queréis ya lo podéis hacer así, pero si aplicamos la propiedad distributiva sería A menos 1 por A menos 1 por A es la matriz de identidad, y menos A menos 1 por 3i es 3 por A menos 1, porque y A menos 1 por I por A menos 1 es A menos 1. Entonces esto es lo mismo que I menos 3 A menos 1. Bueno, pues entonces, ¿quién es I menos 3 A menos 1? Como A menos 1 ya lo tenía calculado del apartado anterior, X es la identidad, que es esta matriz, menos el triple de A menos 1. El triple de esta matriz, o 3 por esta matriz, es multiplicar el 3 por todos los elementos de la matriz, por los 9 elementos, y aquí está multiplicado. He multiplicado todo por 3, obteniendo esto, y ahora resto componente a componente. Aquí la única que tengo que restar es con el respecto del 1 de la diagonal principal y cambiar de signo por el menos los demás. Entonces el resultado final, aquí lo tengo, aquí hay un error, está mal restado. Aquí es menos, y por tanto estos cambian de signo. Aquí este es más, y 1 menos 3 medios es menos 1 medio, 1 menos 9 medios 11 y medio. La diagonal, el único que tiene bien el signo es la diagonal principal. Los de la diagonal están bien y tienen bien el signo. El resto hay que cambiarlos de signo. Aquí sería, los demás están cambiados de signo. Bueno, hay un error ahí que se coló, pero ya lo veis efectivamente dónde está el error, ¿no? Que este menos no se trasladó a los elementos a los que los estoy restando de 0, entonces cambia de signo. Bien, siguiente ejercicio. Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro A perteneciente a R. Bueno, aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales y, como siempre, lo vamos a pasar a su expresión matricial. Su expresión matricial es de la forma A por X igual a B, donde la matriz principal A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, aquí lo tengo. La matriz X es la matriz columna de las incógnitas, X y Z, y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes. Voy a utilizar el teorema de Rouchet para discutir el sistema, y para eso voy a calcular el rango de la matriz principal y de la ampliada en función de A. En primer lugar, calculo el determinante de A. Para el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus y me va a quedar 0 A por A cuadrado más 2 menos 2 menos A cuadrado menos A. Efectivamente, eso es lo que me va a dar. Saco factor común A y queda A que multiplica A menos 1. ¿Dónde se anula A que multiplica A menos 1? Eso se anula para A igual a 0 y para A igual a 1. Son los dos valores que me van a generar las casuísticas siguientes. Primer caso, A distinto de 0 y distinto de 1. Si A es distinto de 0 y A distinto de 1, el determinante de A es distinto de 0. El determinante, como A es una matriz de orden 3 cuyo determinante es distinto de 0, entonces el rango de A es 3, porque he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de A, que es la propia matriz A, así que el rango de A es 3. Y además este me coincide con el rango de la ampliada, porque la ampliada es a la matriz 3 por 3 añadirle una columna, y al añadirle una columna, el menor de orden 3 no nulo sigue siendo la propia A. Así que los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas. Según el teorema de Rouchet, el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene solución única. Vamos con el caso A igual a 0. Si A es igual a 0, entonces ahora ya veo quién es A, la matriz A, sustituyo A por 0, obteniendo esta matriz. Y sé que el determinante de esta matriz es 0, porque cuando A era 0, aquí lo tengo averiguado, cuando era 0, vimos que el determinante era 0, ¿no? Bueno, si el determinante de A es 0, el rango es menor que 3. La pregunta ¿es el rango 2? ¿Hay un menor de orden 2 no nulo aquí? Pues sí, hay varios, ¿sí?
por ejemplo, marco uno de ellos. Este es un menor de orden 2 no nulo, cuyo determinante da 2 distinto de 0. Por lo tanto, esto me sirve para justificar que el rango de A es 2. Vamos con la ampliada. La ampliada escogerá añadirle la columna 203. ¿De dónde sale esta columna 203? Pues sale de la columna de los términos independientes, sustituyendo la A por 0, porque estamos en el caso, repito, A igual a 0. Aquí, en principio, no vemos una relación de dependencia clara entre columnas, por ejemplo, y entonces lo que vamos a ver son los determinantes de orden 3 si encontramos algún determinante de orden 3 no nulo. El primer determinante de orden 3 que nos encontramos aquí es la matriz A, pero esa ya no la tocamos, porque la matriz A sabemos que el determinante es 0. Esa ya le sabemos que es 0. Entonces vamos a coger todos los menores, vamos a empezar con los menores de orden 3, donde siempre se contiene a la columna 203. Entonces empezamos con el 110, el 002 y el 203. El 110, el 002 y el 203, hacemos ese determinante y ya este primer determinante me da 4. Como es distinto de 0, ya no tengo que seguir buscando. He encontrado un menor de orden 3 no nulo. Esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Si el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, por el teorema de Roussel, el sistema es incompatible. No tiene solución. Y nos queda por último el caso A igual a 1. Si A es igual a 1, la matriz A es esta. Ahora sustituimos el valor de A, el parámetro A, por 1. El rango tampoco es menor que 3, porque este determinante también es 0. Estamos en el caso igual a 1 y el determinante es 0. Entonces, ¿tiene rango igual a 2? Sí, porque hay un menor de orden 2 no nulo. Pues sí. Encontramos 1, por ejemplo, este. Digo por ejemplo porque hay más menores de orden 2 no nulos. Bueno, pero este ya me sirve. Bien, pues el rango es 2 y vamos con la ampliada. La ampliada sería esta. Aquí sí observamos una relación clara, que es que la primera y la tercera columnas son iguales. Eso genera cualquier determinante con esas dos columnas me va a dar 0. Así que lo que voy a trabajar es el único menor de orden 3 que no contiene esas dos columnas, que sería la segunda, tercera y cuarta columna. Voy a coger ese determinante y si compruebo si ese determinante me da 0, ya no tengo que comprobar más. Y efectivamente, al hacer ese determinante, me va a dar 0. Con lo cual, esto quiere decir que todos los menores de orden 3 que pueda tomar aquí dentro de la ampliada me van a dar 0. Eso implica que el rango de la ampliada es 2. Si el rango de la ampliada es 2 y coincide con el rango de la principal, el sistema es compatible. Como además es menor que el número de incógnitas al valor del rango, tenemos que el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Recordar que el número de grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango. Y esto es para el caso A igual a 1. Bueno, pues ya hemos acabado la discusión del sistema. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide que resuelva el sistema para A igual a 2. El caso A igual a 2 estamos en el primer caso. 2 es distinto de 0 y distinto de 1, por lo tanto, en el caso igual a 2 el sistema es compatible determinado. Si el sistema es compatible determinado en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ese es un sistema de Cramer. Así que lo vamos a resolver por el método de Cramer. Y para resolverlo por el método de Cramer, ¿cuánto vale el determinante de A si A es igual a 2? Si A es igual a 2, el determinante vale 2. 2 menos 1 por A, ¿no? Aquí lo tengo, A por A menos 1. Cuando A vale 2, el determinante es 2. Así que por el sistema de Cramer, X es igual al cociente entre, en el denominador siempre, el determinante de la matriz principal, que acabamos de ver que es 2. Y en el numerador, el determinante de la matriz principal, que para el caso igual a 2 la tengo aquí, pero sustituyendo la primera columna de la SEC, que es la que corresponde a la X, a la incógnita que estoy averiguando, sustituyendo la primera columna por la columna B, por el término independiente, 2, 2, 3. Hacemos este determinante me va a dar 2, y 2 entre 2, 1. Ya tengo el valor de X. Vamos con Y. Lo mismo, dividimos todo entre 2, ¿y qué es todo? Todo es la matriz A, la matriz principal, pero ahora sustituyendo la columna 2, 2,
202 por la 223, la segunda columna, que es la correspondiente a la y me va a dar 0. Este determinante da 0 y por lo tanto y igual a 0 entre 2, 0. Y z sustituimos ahora la columna b en la tercera columna, que es la que corresponde a z, y el determinante del numerador me va a dar 2. 2 entre 2 es 1. Entonces las tengo de las soluciones 1, 0 y 1. El ejercicio siguiente es un ejercicio de análisis. Me pide que calcule la siguiente integral, la integral de x por coseno de 3x, y después calcular otra integral aquí de x partido 2x al cuadrado más 1. Bueno, pues empezamos con la primera. La primera es una integral que se calcula claramente por el método de partes, y para ello tomo la función auxiliar u de x igual a x y de v coseno de 3x. Una es que al multiplicar ambas me tiene que dar la función que estoy integrando, ¿no? A partir de la elección de u y derivada de v, ¿quién es la derivada de u? La derivada de u es la derivada de x, que es 1, y v es una función cuya derivada me da coseno de 3x, es decir, v es una primitiva del coseno de 3x, y una primitiva del coseno de 3x es seno de 3x partido por 3. Comprobar que efectivamente, si deriváis esto, derivando esta función, os va a dar coseno de 3x. Esto es una primitiva inmediata que tenéis que saber hacer de forma directa, de forma inmediata. Bueno, pues una vez que ya tengo la lección de la u y la v y he hecho estas comprobaciones, voy a aplicar la regla, el método o la fórmula de partes, que me dice que la integral de u por dv, que es lo que estoy integrando, es u por v, es decir, es x por seno de 3x partido por 3, menos la integral de v por du. V por du es lo que valía v y du era 1, es menos la integral de seno de 3x partido por 3. Ese partido por 3 sale fuera de la integral, que es una constante, es menos 1/3 integral de seno de 3x. Y la integral del seno de 3x es de la misma manera que hicimos de forma inmediata la integral del coseno de 3x aquí, la del seno se hace exactamente igual. La integral del seno es menos coseno de 3x, en este caso, partido por 3. Al partirlo por 3 con esto 1/3 me queda 1/9, y el menos coseno con el menos es más, es decir, quedaría 1/9 coseno de 3x positivo. Quedaría entonces, finalmente quedaría x seno de 3x partido por 3 más 1/9 coseno de 3x. Más se le añade la constante de integración y ya tengo resuelta la integral del apartado A. Vamos con la integral del apartado B. Bueno, para hacer la integral del apartado B no lo intentéis hacer por el método de los coeficientes indeterminados, porque el denominador no se anula nunca y por tanto no tiene raíces reales. Entonces este es un caso es un arco tangente, va a ser un arco tangente. Recordar que el arco tangente, la derivada del arco tangente de x es 1 partido por x al cuadrado más 1. Si aquí no tuviéramos este 2, ya sería directamente el arco tangente de x, la integral. Pero entonces lo que vamos a hacer es arreglar de forma que podamos encontrar un arco tangente de una expresión, ¿no? Y para ello lo que vamos a utilizar es que este 2 que está multiplicando al x al cuadrado, meterlo dentro del cuadrado. Para meterlo dentro del cuadrado hay que meterlo como raíz de 2. Es lo mismo 2x al cuadrado que raíz de 2 por x, todo elevado al cuadrado. Aquí este es el paso. El primer paso es este, para tener algo al cuadrado más 1. Ahora, ese algo, ¿cuánto vale? Ese algo vale raíz de 2, x. Bien, para que esto fuera el arco tangente de raíz de 2 de x, tendríamos que tener multiplicando por raíz de 2 el numerador, que es la derivada. Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca el raíz de 2 en el numerador? Pues ponemos el raíz de 2 en el numerador y dividiendo por raíz de 2 fuera de la integral. Quedaría, dividimos por raíz de 2 y multiplicamos por raíz de 2. Si multiplicamos por raíz de 2, entonces la integral de raíz de 2 de x partido por raíz de 2x al cuadrado más 1 es el arco tangente de raíz de 2x y ya está resuelto la integral. De todos modos, si veis muy complicada la explicación que acabo de daros, lo que podéis hacer es, después del primer paso, este primer paso es obvio, ¿no? El 2 lo meto dentro del cuadrado para convertirlo en un cuadrado más 1. A partir de aquí, si queréis hacer, le llamáis t a raíz de 2x, hacéis un cambio de variable, llamándole t a raíz de 2x, y yo sale inmediatamente integral de t cuadrado más 1, que es el arco tangente de t, y la raíz de 2 os va a salir también a la hora de trabajar con el cambio de variable. Entonces utilizar este método de cambio de variable, o si lo queréis hacer directamente, pues sería sencillamente de esa manera.
Bueno, pasamos al ejercicio número 4. Me dan dos planos con unos coeficientes en principio desconocidos en función de un parámetro A, y determinar el valor de A para que los planos sean perpendiculares. Bueno, ¿en qué condición cumplen dos planos perpendiculares? Si dos planos son perpendiculares, lo que tenemos que ver ya y ver en el espacio, y que es obvio, es que sus vectores normales son entre ellos perpendiculares. Entonces, la condición es que el vector normal de π1, que es A1, 2, tiene que ser perpendicular al vector normal de π2, que es el 2, menos 1, A. Entonces escribimos los vectores normales, el de π1, A1, 2, que son los coeficientes de x y z, y el de π2, que es el 2, menos 1, A. Y como tienen que ser dos vectores, son perpendiculares, cuando su producto escalar es 0. Entonces, su producto escalar igual a 0, hacemos el producto escalar y me queda 2A menos 1 más 2A igual a 0. 4A menos 1 igual a 0. Si 4A menos 1 es igual a 0, A es igual a un cuarto. Ya tengo el valor de A para que los dos planos sean perpendiculares. Y ahora vamos con el apartado B. Apartado B. Para A igual a 1, π1 es x más y más 2z igual a 3. En vez de poner igual a 3, que es lo mismo, paso el 3 para la izquierda igualándolo a 0. Dejo la expresión igualada a 0. Calcula la distancia del punto P al plano π1. El punto P es el 2,01, pues la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? Esto es una formulita. La distancia de un punto a un plano es el valor absoluto del resultado de sustituir el punto en la ecuación del plano, dividido por el módulo del vector normal de dicho plano. Es decir, que sería valor absoluto. Sustituimos por la x por 2, la y por 0 y la z por 1, que son los valores, las coordenadas del punto, y queda 2 más 0 más 2 menos 3, dividido por la raíz cuadrada de el 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es la raíz de 6. Esto me da 1 partido raíz de 6. Y esa es la distancia. Si lo queréis racionalizar, sería raíz de 6 partido por 6, unidades de distancia, donde cada unidad es el módulo del vector, de los vectores unitarios del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Bien, pues ya tengo la distancia de un punto a un plano. Esto no tiene ninguna dificultad. Vamos al siguiente ejercicio. Calcula razonadamente el siguiente límite. Vamos entonces a ello. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 partido por elevado a x menos 1 menos 1. Sustituimos, como siempre, de entrada x por 1 y me queda en el numerador 0, y en el denominador me queda e elevado a 0 menos 1, y como e elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Así que me sale una indeterminación del tipo 0 partido por 0, a la que puedo aplicar ya la regla de L'Hopital. Recordar que la regla de L'Hopital solo es aplicable a las indeterminaciones 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. Entonces, en este caso, aplico la regla de L'Hopital y me dice que este límite es igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es 1. La derivada de x menos 1 es 1. Y la derivada de e elevado a x menos 1 es e elevado a x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1, es decir, ya he acabado, menos 0, ¿no? La derivada de 1 es 0. Entonces me queda el límite de este cociente. Cuando x tiende a 1, me queda 1 partido por e elevado a 0, es decir, 1 partido por 1, es decir, que el límite me va a dar finalmente 1. Y ya está resuelto el apartado A, sencillísimo. Vamos con el apartado B. Dada la función, me dan una función definida a trozos, en 3, entre subdominios. Estudia su continuidad en x igual a 0 y en x igual a 2 e indica el tipo de discontinuidad si la hubiera. Pues vamos con la continuidad en x igual a 0. Para ver si la función es continua en x igual a 0, tengo que comprobar que la imagen en 0 coincide con el límite de la función cuando x tiende a 0. Así que imagen en 0 es f de 0, y f de 0 es donde toma el 0 la imagen, la toma en 1 partido por x menos 1. Aquí está x mayor o igual que 0, ¿no? 1 entre menos 1 es menos 1, esa es la imagen de 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de la función. Como el 0 es un punto de cambio, en los trozos, hay que estudiar los límites laterales. Hay que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la izquierda es cuando x es menor que 0, la expresión es el límite de elevado a x,
que es cuando x tiende a 0 es elevado a 0, que es 1. Y por la derecha es toma la imagen, la toma en la expresión 1 partido por x menos 1, que era menos 1. Observar que los límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos, no existe el límite. Si no existe el límite, la función no es continua. Entonces se presenta una discontinuidad de salto finito porque los límites laterales son valores finitos. Entonces la solución es, en x igual a 0, presenta una discontinuidad de salto finito. ¿Y cuánto vale el salto? El salto vale el valor absoluto de la diferencia. Desde 1 hasta menos 1, ¿qué longitud hay? Desde 1 hasta menos 1 hay 2. El salto vale 2. Discontinuidad de salto finito y el salto vale 2. Vamos con la continuidad en x igual a 2. Para ver la continuidad en x igual a 2, lo de siempre. Primero la imagen, ahora la imagen del 2. La imagen del 2 es 1 partido por 2 menos 1 es 1. Y el límite cuando x tiende a 2 de la función. El límite cuando x tiende a 2, al ser 2 un punto de cambio, también hay que estudiar los límites laterales. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, x es menor que 2, entonces toma la expresión 1 partido por x menos 1, que al sustituir por 2 queda 1. Y si tiende a 2 por la derecha, la expresión que de f de x es x, que cuando x tiende a 2, el límite es 2. Vuelve a ocurrir lo mismo, que los límites laterales son distintos y son finitos. Entonces no existe el límite, porque los límites laterales son distintos, y si no existe el límite, la función no es continua. Si la función no es continua, existe una discontinuidad de salto finito. También, pero ahora el salto finito, la diferencia es 1, porque es de 2 menos 1. De 1 a 2 hay un salto de una unidad. Bueno, pues esto es la solución del apartado del ejercicio, número 5. Pasamos al ejercicio número 6. Me dan una función que es un cociente de polinomios del mismo grado. Además, halla razonadamente las coordenadas de los extremos relativos de la función y clasifícalos. Bien, para calcular los extremos relativos de una función, lo primero que hay que definir es el dominio de dicha función. El dominio de esta función es todo R, porque el denominador nunca se anula. 3x al cuadrado más 3 igual a 0, eso no tiene solución, porque os sale x al cuadrado igual a menos 1, entonces no puede ser x igual a raíz de menos 1, eso no es un número real, así que el dominio es todo R, lo cual nos facilita mucho las cosas a la hora de calcular los extremos. Porque el siguiente paso es hallar la derivada. En la derivada voy a estudiar el crecimiento y el decrecimiento, y los extremos los voy a encontrar donde la función cambia de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Derivada. La derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, aquí lo tengo, ya no lo indico, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado no lo toco, lo dejo como está, porque es un cuadrado, va a ser siempre positivo. Y lo que sí voy a hacer es el arreglo, sí lo voy a hacer en el numerador. Este desarrollo lo tengo que hacer y simplificar todo. Al hacerlo me queda esto que me aparece en el numerador, me aparece este polinomio de segundo grado una vez simplificado. Incluso puedo sacarle factor común a 6, pero bueno, lo dejo así. Para ver los extremos vamos a ver dónde la derivada se anula. Y la derivada se anula cuando se anula el numerador. Esto es una ecuación de segundo grado que es equivalente a esta ecuación de segundo grado. Bueno, aquí ya saco factor común a menos 6, es equivalente a la que está entre paréntesis, que es más fácil de resolver, y esa ecuación de segundo grado tiene por soluciones 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Estoy resolviendo lo que está entre paréntesis, ¿no? Y esto es, no me da exacta la raíz, aquí me da raíz de 20, con lo cual aquí me queda 4 más menos 2 raíz de 5, al dividir entre 2, las soluciones son 2 más raíz de 5 y 2 menos raíz de 5. Es decir, 4 y pico, raíz de 5 es 2 y pico, pues pensar que es 4 y pico y aquí sería menos 0, algo. Lo podéis hacer con una calculadora, pero yo lo voy a dejar con estas expresiones, no lo voy a hacer con decimales, lo voy a hacer así. Bien, pues ya tengo los puntos críticos de la función, que son los que anulan la derivada, que son 2 más raíz de 5 y 2 menos raíz de 5. Estos dos puntos me dividen el dominio, que es todo R, en los siguientes intervalos, en 3 intervalos, que son desde menos infinito hasta 2 menos raíz de 5, que es el primero que se encuentra, luego desde 2 menos raíz de 5 hasta 2 más raíz de 5, y por último desde 2 más raíz de 5 hasta más infinito. Y estos son los 3 intervalos de monotonía que tengo que estudiar en mi función. Para ello cojo un punto entre menos infinito y 2 menos raíz de 5,
Repito que 2 menos raíz de 5 es menos 0 con algo, entonces aquí podríamos tomar el menos 1 como punto para ver cuál es el signo de la derivada. Tomo el menos 1 que está aquí dentro, entonces en la derivada de menos 1 voy a la derivada. Fijaros que la derivada, el denominador es siempre positivo, porque es un cuadrado perfecto. Al ser un cuadrado siempre positivo, me despreocupo del signo del denominador, solamente va a depender el signo del numerador. Quedaría menos 6 menos 24 más 6, eso es negativo claramente. Queda menos 30 más 6, queda menos 24, en el numerador es negativo. Si la derivada es negativa, la función en ese intervalo es decreciente. Entre 2 menos raíz de 5 y 2 más raíz de 5, pues entre menos 0 y pico y 4 y pico, pues el 0 es el más fácil de coger ahí, el 0, bueno, aquí cojo el 2, cogí el 2, pero podéis coger el 0, si cogéis el 0 os da 6, ya veis que os da 6 también, en cualquiera de los dos casos da positivo. Siempre da positivo en todos los valores del interior del intervalo, entonces da igual coger uno que otro. Entonces, si la derivada es mayor que 0, la función es creciente. Y entre 2 más raíz de 5 y más infinito, pues puedo coger el 5. Porque 2 más raíz de 5 era 4 con algo, ¿no? Entonces cojo el 5, que es el valor, puedo coger el 10, el que os dé la gana ahí dentro. Y al sustituir por 5, en el numerador os va a dar negativa esta expresión. Así que la función es decreciente. Bueno, como me piden los extremos ya los veo aquí, en una función que es continua, porque el dominio es todo R, que es un cociente de continuo, y si cambia de creciente que va hacia abajo a creciente que va hacia arriba, aquí hay un mínimo relativo, donde cambia, y donde cambia, en 2 menos raíz de 5. Así que en 2 menos raíz de 5 hay un mínimo relativo, y luego vuelve a cambiar en 2 más raíz de 5, donde de creciente a decreciente va hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, en x igual a 2 más raíz de 5, lo que hay es un máximo relativo. Bueno, pues ya tenemos me dice las coordenadas de los extremos. Entiendo que si me dice las coordenadas me está pidiendo la x y la y. Bueno, pues aquí lo tendríamos que hacer con una calculadora, porque para calcular la imagen de 2 menos raíz de 5 tenemos que sustituir 2 menos raíz de 5 en la función y 2 más raíz de 5 en la función. O bien lo hacéis con una calculadora o bien lo hacéis con mucha paciencia. Yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar así y no lo trabajo con decimales. Vamos con el apartado B. Calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función f de x en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, lo que tenemos que saber es cuál es la ecuación de la recta tangente a una función en un punto. Y la ecuación de la recta tangente viene dada por la siguiente expresión. Viene dada por la expresión y menos la imagen del punto igual a la derivada en el punto, que es la pendiente de la recta tangente, por x menos el punto. Esto sería la expresión de la recta tangente, y la de la normal es lo mismo, pero la pendiente, en vez de ser f' de 1, es menos 1 partido por f' de 1. Aquí la tengo, esto sería la normal. Hay una propiedad que dice que dos rectas son paralelas cuando el producto de sus pendientes es menos 1, y efectivamente el producto de las pendientes, si multiplicáis f' de 1 por menos 1 partido por f' de 1 os da menos 1, aquí lo veis, ¿no? Bueno, pues lo único que tenemos que calcular es f de 1 y f' de 1 para escribir las ecuaciones de ambas rectas. Entonces, ¿quién es f de 1? F de 1, vamos a la función, a f de x, el original sería 2 más 2, 4, 4 menos 2, 2, 2 en el numerador, y en el denominador es 3 más 3, 6, es 2 sextos, 2 sextos es un tercio simplificado. Y f' de 1, ¿quién es? Pues vamos a la derivada y sustituimos por 1. Queda menos 6 más 24 más 6. 24 más 6, 30. 30 menos 6, 24. Queda 24 en el numerador y el denominador es 3 por 1 más 3 son 6. 6 al cuadrado, 36. 24 partido por 36, que dividido todo por 12 me queda 2 tercios. Pues ya tengo f de 1, f' de 1, por lo tanto la ecuación de la recta tangente es 1 menos y menos 1 tercio igual a f' de 1, que es 2 tercios por x menos 1, que si la queréis expresar en forma explícita es despejando la y. Si despejáis la y de esta expresión queda 2 tercios de x menos 2 tercios más 1 tercio, menos 2 tercios más 1 tercio es menos 1 tercio. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Y la normal sería y menos 1 tercio igual a menos 3 medios, porque 1 partido por 2 tercios es 3 medios, y cambiado de signo, menos 3 medios por x menos 1. Y también despejando la y, os quedaría y igual a menos 3 medios de x, y
más 3 medios más un tercio. 3 medios más un tercio es 11 sextos, más 11 sextos. Bueno, pues ya tenemos la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Pasamos al ejercicio número 7. Sea la función, me da una función polinómica de grado 3 con coeficientes desconocidos a y b, y determinar los valores de a y b para que la gráfica de f pase por el punto 1, 1 y tenga aquí un punto de inflexión. Si la gráfica pasa por el punto 1, 1, tengo que trabajar con la función, con f, y si tiene un punto de inflexión tengo que trabajar con la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero escribimos la función y escribimos la primera derivada. Bueno, primero vemos quién es f de 1. Como pasa por el punto 1, 1, f de 1 tiene que ser igual a 1. Entonces, si f de 1 es igual a 1, sustituyo x por 1 y el resultado me da 1, ¿no? Y me queda que a más b más 1 menos 1, eso es a más b, me tiene que dar 1. A más b igual a 1 es la ecuación que se obtiene al tener en cuenta el hecho de que la función pasa por el punto 1, 1. Y ahora vamos con el punto de inflexión. Si tiene un punto de inflexión en el 1, 1, quiere decir que la segunda derivada en la x, en este caso en 1, la segunda derivada en 1 se anula, es 0. Vamos con la segunda derivada. En la segunda derivada es el primero hago la primera derivada, 3x cuadrado más 2bx más 1, y ahora la segunda, que es 6ax más 2b. En 1 acabamos de comentar que la segunda derivada en 1 es 0, es decir, que si sustituyo x por 1 en la segunda derivada me tiene que dar 0, y al sustituir me queda 6a más 2b. Así que 6a más 2b es igual a 0. Y con a más b igual a 1 y 6a más 2b igual a 0, tengo un sistema de ecuaciones lineales. Aquí la simplifico dividiendo todo por 2 y me queda 3a más b, y luego lo que hago es coger estas dos ecuaciones conjuntamente y las resuelvo el sistema restando la segunda a la primera. 3a menos a es 2a, las b se anulan, y 0 menos 1 menos 1. 2a es igual a menos 1, a igual a menos 1 medio. Si a es igual a menos 1 medio, b lo despejo de aquí, sería 1 menos a, 1 más 1 medio, b es 3 medios. Entonces ya tengo a, ya tengo b, y por lo tanto ya tengo resuelto el apartado a. Vamos con el apartado b. Enuncia el teorema de Rolle. Bueno, el teorema de Rolle me dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB y f de A es igual a f de B, esas son las tres hipótesis del teorema de Rolle, entonces el teorema de Rolle garantiza la existencia, a partir de aquí existe un C perteneciente al interior del intervalo AB, tal que la derivada en ese punto se anula, tal que f' de C es igual a 0. Bien, ese es el teorema de Rolle. Dice, y úsalo para razonar si esta función tiene al menos un extremo relativo en el intervalo menos 1, 1. Esta función, la función es x seno de x menos coseno de x. Bueno, pues vamos allá. En el intervalo menos 1, 1, la función x seno de x menos coseno de x es continua. Sí. La función f de x igual a x seno de x menos coseno de x es continua en todo R. En particular es continua en menos 1, 1. ¿Es derivable en menos 1, 1? También, porque tiene derivada en todos los puntos del menos 1, 1. Va a tener derivada en la derivable y tiene derivada. ¿Y f de 1 y f de menos 1 coinciden? Pues vamos a ver quién es f de 1. f de 1 es el seno de 1, 1 por seno de 1 menos coseno de 1. Bien. ¿Y f de menos 1 quién es? f de menos 1 es menos 1 por seno de menos 1 menos coseno de menos 1. Ahora bien, el seno de un ángulo negativo es menos el seno del positivo. Entonces, menos seno de menos 1 por menos 1, que es seno de 1. Y el coseno de menos 1 coincide con el coseno de 1. Entonces queda así y coinciden ambas imágenes. f de 1 y f de menos 1 coinciden efectivamente. Entonces, la función es continua, es derivable, y f de 1 es igual a f de menos 1. Pues entonces se puede aplicar el teorema de Rolle. Lo que me dice esto es que existe un punto perteneciente a B, en este caso al intervalo menos 1, 1, tal que f' de C es 0, es decir, tal que la derivada de esta función se anula. Si la derivada se anula, ahí hay un extremo, siempre y cuando la segunda derivada no se anule. Y habría que ver que la segunda derivada no se anula en el intervalo menos 1, 1. Una vez comprobado eso, ya puedo afirmar que efectivamente tenemos un extremo relativo en el intervalo menos 1, 1, y no es un punto de inflexión. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio.
que es un ejercicio de estadística. Me dice que en el servicio de urgencias clasifican a los pacientes en leves y graves según llegan al hospital. El 20% de los pacientes leves debe ingresar en el hospital, mientras que el 60% de los pacientes graves debe hacerlo. Bien, en un día cualquiera llega al servicio de urgencias un 90% de pacientes leves y un 10% de pacientes graves. Se selecciona un paciente al azar. Bueno, este es un problema para hacer por un diagrama de árbol. Sale muy fácilmente porque tenemos la siguiente situación. Yo elijo un paciente y puede ser leve o grave, ¿no? Entonces, lo voy a llamarle L al suceso ser leve y G al suceso ser grave. Como me dicen que entra en el 90% de pacientes leves, la probabilidad de que sea leve es que sea uno de esos 90, es decir, sería 90 entre 100, que es 0,9. Eso sería la probabilidad. Bueno, perdón, y aquí continúo, bueno, lo estoy haciendo un poco en desorden. Una vez que sabemos que si es leve o es grave, ahora pongo las probabilidades, pero una vez que sabemos que es leve o grave, puede ocurrir que se tenga que internar, que quedar internado o no quedar internado, ¿no? Si es leve, decíamos que se tiene que quedar internados el 20% de los pacientes leves, entonces esto sería 0,2. Y si es grave, se tiene que quedar internados el 60%, y esto sería 0,6. Luego era leve, en el caso eran 90% los leves, 0,9. Y un 10% de pacientes graves, esto sería 0,1. Bueno, si quisiera completar, aquí sería 0,8 y aquí sería 0,4. Vale, pues entonces he elegido un paciente al azar. ¿Qué probabilidad hay de que debe ingresar en el hospital? La probabilidad de que ingrese en el hospital es la probabilidad de H. Y la probabilidad de H puede ser que sea leve o que sea grave. Entonces la probabilidad de H sería que sea leve e interne en el hospital o que sea grave e interne en el hospital. Es decir, sería 0,9 por 0,2 más 0,1 por 0,6. Y 0,9 por 0,2 más 0,1 por 0,6 me da 0,24. Y el apartado B dice, si se sabe que el paciente tuvo que ingresar, aquí tengo una probabilidad condicionada porque me dan una condición previa, si se sabe que el paciente tuvo que ingresar, es decir, si se sabe que se verifica H, ¿cuál es la probabilidad de que llegara al hospital con una dolencia leve? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea leve condicionado a que se hospitalice H? La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de L intersección H partido por la probabilidad de la condición de H. Y la probabilidad de L y H, vamos al árbol, L y H es 0,9 por 0,2 y la probabilidad de H lo ha calculado en el apartado A, que era 0,24, ¿no? Hacemos la operación y da 0,75, con lo cual queda resuelto estos dos primeros apartados. Luego hay un segundo apartado B que dice, en un momento dado llegan 8 pacientes a urgencias. ¿Qué probabilidad hay de que exactamente 4 pacientes se clasifiquen como leves? Bueno, pues esto es una distribución binomial porque tenemos 8 pacientes, es decir, tenemos n igual a 8. De cada paciente lo que me interesa es que esté leve o no esté leve, entonces el suceso A es que el paciente sea leve. Y la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que el paciente sea leve, lo teníamos lo tenemos en el ejercicio, que era, déjame ver, leve era 0,9, ¿no? Probabilidad leve era 0,9. Entonces, vamos aquí, n8, la probabilidad de L 0,9. Y le llamamos ahora a la variable aleatoria, le llamamos X número de pacientes leves. Y me piden la probabilidad de que el número de pacientes leves sean 4, exactamente 4, probabilidad de X igual a 4. En una binomial de parámetros 8 y 0,9. Y la función de masa de probabilidad de una binomial viene dada por n sobre el valor de X, en este caso 4, y n es 8, es decir, 8 sobre 4. Bueno, ¿por qué doy el valor directamente? Porque me dan en este ejercicio, en este examen me dan la tabla de la binomial, es decir, me dan la binomial 809 y calcula la probabilidad de X igual a 4. Pues tengo la tabla aquí que me la dan, fijaros. Ya me dan el bloque del 8, de n igual a 8, y la probabilidad de X igual a 4, el 4 aquí lo tengo, y la probabilidad de éxito era 0,9, es decir, es la última columna, 0,9, que es el valor de P. Entonces, a lo que tengo que cruzar es el 4, la fila del 4, con la columna de 0,9, 0,0046. Ese sería el valor de la probabilidad. En caso de que no me dieran la tabla, tendría que utilizar la fórmula que os estaba comentando, que era 8 sobre 4 por 0,9 elevado a 4 y por 0,1, que es la probabilidad del contrario, elevado a la diferencia de 8 a 4, que es 4 también.
Bien, y el apartado B2 me dice cuál es la probabilidad de que como mucho 7 pacientes sean clasificados como leve, es decir, como máximo, como muchos como máximo es X menor o igual que 7. Aquí para el caso menor o igual que 7 es mucho más cómodo hacerlo por el suceso contrario, porque el caso X menor o igual que 7 presenta 8 casos, que son X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, mientras que el contrario es X mayor estrictamente que 7. Y el caso X mayor estrictamente que 7 solo presenta el caso X igual a 8. Así que esto es 1 menos la probabilidad de su contrario, que es 1 menos la probabilidad de X mayor que 7. Ahora bien, X mayor que 7 es el caso X igual a 8. Voy a la tabla de la binomial y el caso X igual a 8 lo tengo aquí. Para n igual a 8 n sigue siendo 8. Pero ahora X es 8. Con probabilidad 0, en probabilidad sigue siendo 0,9. Entonces es 0,4305. 0,4305 sería 1 menos 0,4305. Aquí tengo 1 menos la probabilidad de X igual a 8, que es 1 menos 0,4305. Hago la resta y obtengo el resultado. Si no, tendría que escribir aquí, en vez de utilizar la tabla, tendría que escribir 8 sobre 8, eso es 1, ese es el número combinatorio 8 sobre 8, por 0,9 elevado a 8, y por 0,1 elevado a, bueno, a 0, porque la diferencia 8 es 0. Bien, tendría que utilizar esa fórmula. Bueno, y ya no tengo nada más que contaros porque aquí se acaba el examen. Esto es todo, espero que os haya servido de ayuda y recordar que el profesor vuestro es el que tiene siempre la última palabra en relación a las dudas que os puedan suscitar estos ejercicios. Os espero en el próximo vídeo.